¿Cómo están? Yo bien, gracias por no contestar. Pero como sea, mejoré mi fondo y compré ropa nueva, así que probémosla. Y así quedó. Espero les guste este cambio, ya que me gusta más que el anterior, la verdad. Pero como sea, empecemos con el video. No es raro el saber que los españoles hicieron cambios en la mitología mexica para que se pareciera más a la católica. Por ejemplo, Quetzalcóatl lo convirtieron en Jesús, Tlaloc, que se convirtió en el niño pan, o Huitzilopochtli, que se transformó en el demonio. Y el más curioso de todos, Coatlicue en la Virgen de Guadalupe. Pues vamos a descubrir por qué. Lo primero que debemos saber es que este fenómeno al que se expusieron estas deidades se llama sincretismo, que según la Real Academia Española significa combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. O sea que dos o más culturas adoptan tradiciones, creencias, etc., los unos de los otros. Un ejemplo de esto son los romanos, que con sus conquistas a los griegos y a los cartagineses tomaron sus dioses, que después el cristianismo adaptaría para sus motivos propios. Así que vamos a ver por qué las deidades cambiaron a lo que son ahora. El primero es Quetzalcóatl, que se transformó en Jesucristo. Quetzalcóatl fue la deidad principal en la cosmovisión del mundo prehispánico, y al igual que Jesucristo tenía una faceta como hombre y una como Dios. Como deidad, Quetzalcóatl creó al mundo y a la humanidad, y como hombre gobernó Tula con gran sabiduría, hasta que tuvo que partir de este mundo al de los muertos, desde donde resucitó para emprender su partida al cielo. Una historia muy familiar, ¿no? Muy parecida a la de Jesucristo. Además, la cruz con la que es representado, que es la cruz de los cuatro vientos, se parece a la cruz en la que murió Jesucristo en la religión católica. Otro de ellos es Tlaloc, que se convirtió en el niño pan, cuyo nombre significa niño del pueblo, del español niño y del náhuatl pan, lugar. Es una de las tantas figuras del niño Jesús que se venera en México, aunque esta es particular en Xochimilco. Se trata de una de la talla de madera que data de 1573 y es una de las imágenes de culto católico más antiguas de América. Se dice que dentro de la figura tallada se colocó una réplica pequeña de Tlaloc, el señor de la lluvia, para convencer a los nativos que oraran ante el niño pan, de quien, casi 500 años después, los pobladores aseguran que es capaz de cumplir cualquier milagro y pedido que se le pida. Y como pueden ver, estas dos deidades se convirtieron en otros santos parecidos en la religión católica. Pero ahora vamos con el más extraño, Coatlicue, que se transformó en la Virgen de Guadalupe. ¿Pero por qué? Vamos a empezar con que Coatlicue literalmente significa la de la falda de serpientes, y como sabrás, en el catolicismo son la representación del pecado y Satanás, y la Virgen María aplasta una representación de una serpiente en muchas figuras. ¿Pero por qué a Coatlicue se le asocia con la Virgen de Guadalupe? Pues primero debemos de saber esto. A Coatlicue también se le decía Tonantzin, que significa nuestra madrecita. A este título se le dedica a todas las diosas madres. Ya van viendo la idea, ¿no? La aparición de la Virgen de Guadalupe es el momento más importante en la religión católica en México y el mundo católico, tanto que, de hecho, el lugar de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe se ha convertido en el destino de peregrinaje católico más visitado del mundo. Aunque la aparición de la Virgen de Guadalupe es el relato más popular que vincula a la Virgen María con un indígena, en México se han presentado otros fenómenos semejantes. En el siglo XVIII, un grupo de indígenas chiapanecos declararon haber visto a la Virgen, quien les habló en su propio idioma. Sin embargo, el culto evolucionó en un movimiento indigenista armado, por lo cual fue derruido por la Iglesia Europea. Para entender la emergencia y éxito del culto guadalupano, hay que acudir a la fuente más antigua del relato, el Nican Mopohua. El Nican Mopohua, que significa aquí se relata, es el texto en náhuatl que narra las apariciones marianas en el Cerro del Tepeyac. El texto fue escrito por Antonio Valeriano, quien, según la leyenda, escuchó el relato de la viva voz de Juan Diego. La leyenda de la Virgen de Guadalupe, por si no se la saben, va así. El sábado 9 de diciembre de 1531, de camino a la enseñanza religiosa, Juan Diego Cuautlatzin, indio recientemente convertido al cristianismo, oyó un canto desde la cima del cerro del Tepeyac. De repente, el canto se detuvo y una mujer lo llamó Juan Diego Tzin. Al ascender al cerro, Juan Diego se encontró ante una hermosa mujer adornada con ropa que brillaba como el sol. La mujer se presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María y explicó el motivo de su aparición. Venía a pedir que se le construyera ahí una casita sagrada y quería que Juan Diego llevara la petición a la cabeza de la Iglesia de México, el obispo Juan de Zumárraga.
La tarea no sería fácil. Al igual que muchos misioneros del Nuevo Mundo, Fray Juan de Zumárraga sospecha de todo lo que pudiera estar relacionado a la idolatría indígena. El obispo, escéptico de Juan Diego y su mensaje, le pidió que volviera en otra ocasión para escucharlo nuevamente. Rechazado, Juan Diego regresó con la Virgen y le pidió que enviara a alguien con más dignidad que él. La Virgen escuchó amablemente, pero respondió con firmeza, insistiendo que Juan Diego fuera su mensajero. Al día siguiente, 10 de diciembre, Juan Diego regresó con el obispo y contó los detalles de la aparición. Esta vez, el señor obispo solicitó que Juan Diego volviera con una señal de la aparición milagrosa, para estar seguro de que Juan Diego era honesto. El obispo envió a 2 hombres para que lo siguieran, pero después de seguirlo un rato, los hombres lo perdieron de vista y le dijeron al obispo que Juan Diego era un estafador que merecía castigo. Mientras tanto, Juan Diego llegó al cerro del Tepeyac y le dijo a la Virgen la solicitud del obispo. Ella, a su vez, le pidió a Juan Diego que volviera al día siguiente para dar la señal solicitada por el obispo. Cuando regresó a casa, Juan Diego se encontró con una triste noticia. Su tío, Juan Bernardino, tenía una enfermedad terminal. En lugar de ir al cerro del Tepeyac al día siguiente, Juan Diego encontró un médico, pero no se podía hacer nada por su tío. Así que el martes 12 de diciembre, Juan Diego se puso su tilma para abrigarse y fue a buscar un sacerdote con la esperanza de evitar cualquier retraso. Tomó un camino diferente para evitar a la Virgen, pero al acercarse al Tepeyac, ella descendió del cerro y lo atajó preguntándole a dónde iba. Luego tranquilizó al triste Juan Diego declarándose su maternidad y prometiéndole que su tío ya estaba curado. Al escuchar esto, Juan Diego pidió la señal para el obispo y ella le pidió que subiera al cerro. Ahí, en ese lugar árido y en invierno, encontró un jardín lleno de perfumadas flores. Recogió las flores y se las bajó a la Virgen, quien las acomodó en su tilma. Después, Juan Diego se marchó a la casa del obispo. Cuando Juan Diego llegó, los sirvientes le rechazaron la entrada, pero finalmente lo dejaron pasar cuando no pudieron sacar las flores de su tilma. Ante el obispo, Juan Diego repitió lo que la Virgen había dicho y contó el milagro de las flores. Cuando Juan Diego abrió su tilma y cayeron las flores, se reveló un milagro aún mayor. En la superficie de la tilma se apareció la imagen de la Virgen. El obispo y los que estaban en la habitación se arrodillaron. Inmediatamente, admirando y rezando, el obispo pidió que le mostrara el lugar de la casita sagrada de la Virgen. Cumplida su misión, Juan Diego regresó a casa para encontrar a su tío completamente curado, justo como la Virgen lo había prometido. Además, la Virgen también se le había aparecido a Juan Bernardino y le había dicho su nombre, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Y así, Coatlicue se convirtió en Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y qué les pareció? Estaré leyendo sus comentarios, así que espero que les haya gustado este video y recuerden darle like y suscribirse. ¡Adiós!